Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, traemos un grupo que también hacía tiempo que lo pedíais, Mary's Blood. Y esta banda que se funda en 2009 es bastante interesante porque resulta que se forma con 4 miembros, ex miembros de The Strokes. Y bueno, estaba formada por, en principio, por Ice a la voz. Después tenían a Chiban, Iboshi y Eri, ¿no? Con guitarra, bajo y guitarra. Pero desde 2009, primero que se incorpora la batería Mari y luego la guitarra Saki, ya sabéis, Saki de Nemófila, y Ryo al bajo desde 2012. Y todo esto hasta 2022, que han hecho una pausa indefinida, que no sabemos si es que el grupo ya ha muerto o volverán, no se sabe cuándo. En stand-by. En stand-by, como dicen, un hiatus. Hiatus, efectivamente. Que no sabemos cómo va a resultar. Bueno, es interesante saber que bueno, la banda se funda, de hecho, la funda Mari. No, Mari no, sino que uno de los estilos que quieren imponer, pues son influencias musicales un poquito de todo, ¿no? Es decir, hay de X Japan, Saki tenía la influencia de Seikima 2, tanto Ice como Ryo querían influencia de el Arc en Ciel, ese grupo que ahora mismo no caigo yo cuál es. Y bueno, tienen todo tipo de influencias, desde el punk rock, el heavy, en fin, es una mezcla que puede ser interesante. Interesante, efectivamente. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona todo esto. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a me gusta, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos con Mary's Blood. Se coloca el pelómetro azul, aquí nuestro amigo David y... Juego con la camiseta. Claro, por supuesto. Antes muerto que sencillo, David. Venga, vamos allá. Going
no lo quería interrumpir porque estaba alucinando con esta banda. ¿Qué va Sí, a sí. ser ya tiempo muerto? Tiempo muerto, sí, sí, efectivamente. Bueno, hay que decir que lo primero que quiero comentar que se me pasa por la cabeza es que la forma de cantar de ella me recuerda mucho a la vocalista de Shouya. Por Es decir, ejemplo. me refiero, vieja escuela. Es decir, es un tipo de forma, es decir, tanto de la energía, la entrega, el romper un poco la voz, el hacerlo a pleno pulmón. em, Me recuerda mucho esa forma de cantar que me gusta mucho y es muy, es casi de otra época. Ahora hay estilos distintos y me gusta muchísimo. Después Saki, aquí en el lado derecho de la pantalla, ¿Qué con esa decir de guitarra Saki? y ese golpeador tan característico y tan elaborado con filigranas que me gusta mucho y se nota, ¿no? Es decir, una guitarrista excelente. Si no recuerdo mal, el otro guitarrista va de apoyo en este concierto para que tengan una segunda guitarra. Y bueno, la batería también es una barbaridad, Sí, sí, de una de máquina Mari. muy buena, muy buena. ¿Y qué te está pareciendo a ti, David? Pues me está pareciendo brutal. Además, la estética que llevan, yo creo que van ahí un poco diferenciadas, cada una en su estilo, pero, hostia, sí el conjunto es muy gótico y le está metiendo una caña que no veas. Y es lo que dices tú fíjate, el tono de voz de Ai me recuerda también a la de la vocalista de un Lucky Morpheus. ¿Tú crees? Pero no llega a romper tanto la voz como que no me acuerdo ahora cómo se llama. A mí me gusta más esta cantante de lo que he visto, ¿vale? Es decir, Ice me gusta más. Tal vez se encaja más con mi estilo de vocalista, ¿no? De frontwoman, pero em, sí, me gusta más. No sé, de todas maneras, ya dijimos que tenemos que revisitar más veces Unlucky Ah, Morpheus porque nos sí, hablan sí. maravilla de ellas y tal vez el tema que reaccionamos no fue el más adecuado para una primera impresión. Ya lo dije en su día, que en esa canción en específico, en directo, no sabemos si llevaba ya una hora o era al final del concierto, y claro, cuando se subía mucho de tono se le rompía, pero se le rompía demasiado. Y ahí no, nos echó un poco para atrás. Pero luego la Sí, vimos no me acuerdo, en un vídeo normal de estudio y no cantaba bastante bien. sí, Que, también depende mucho de las condiciones y de la ecualización de sonido. Recordemos que ha habido bandas que hemos visto que le han hecho una mala ecualización y realmente no eran culpa de esas bandas. Así que bueno, vamos a darle más oportunidades en directo de ver a Unlucky Morpheus. Y bueno, hablando de esta banda, de Mary's Blood, me parece que tienen un directo muy potente, muy sí, sí, solvente. sí, sí, sí. Y si realmente han parado en 2022 me daría mucha pena porque es una banda estupenda. Em, y bueno, veremos cómo si este parón es definitivo o no. Qué curioso, ¿no? Porque Saki en un periodo de 2 años al final se ha quedado sin este grupo y sin el otro. Y sin Hemófila, Es efectivamente. cinemófila, pero bueno, ha decidido ella irse, así Sí, sí, que no, claro. no Que sé qué la, proyectos tendrá a bien tener a partir de este año, de 2025, pero espero que le vaya bien. veremos. Ujú. Veremos a ver. Oye, podría retomar este proyecto porque está, vamos, de lujo. Pero bueno, veremos. Claro, lo que no sabemos son los motivos. Así que bueno, vamos a continuar con este grupazo, con Mary's Blood.
Fenomenal. Bien, quiero hablar un poquito de ese guitarrista de apoyo, porque claro, hay una curiosidad, que se ha tirado 8 años de guitarrista de apoyo. Y dices tú, ¿y en 8 años no lo han hecho miembro oficial del grupo? Qué cosa más rara. Y sí, pero no. Verás, se llama Yashiro y este guitarrista es que tiene muchísimos compromisos. Será un músico de estudio de que está contratado continuamente por multitud de bandas haciendo esa función y él dice que, mira, por la cantidad de compromisos que tenía, mejor que siempre fuera guitarrista de apoyo y así favorecía la unión de las cuatro De integrantes las chicas, fijas sí. de las chicas, correcto, correcto, ¿no? Y después aquí decía que les convenía mantener a Yashiro siempre el mismo guitarrista de apoyo porque, bueno, era más eficiente a la hora de ensayar, que, bueno, no tenían que estar recurriendo constantemente a gente diferente. ¿El Claro. por qué no han buscado un reemplazo definitivo? No lo sé. Ya no te puedo decir, pero vamos, que Yashiro, aunque no sea de nombre, pero bueno, ha estado desde 2014 ahí con ellas hasta 2022. Y bueno, hemos visto un solo espectacular Joder, de pero Saki. alucinante. Sí, sí. Y lo que decía de la voz, ¿no? Me gusta cómo desgarra un poquito la voz, no demasiado, sobre todo en los finales, y le da fuerza, le da empaque a la voz. Me gusta cómo lo hace. El grupo es muy compacto, el grupo de esto que se ve un grupo que no tiene fisuras ni No, no. debilidades. Eh, tal vez, por decir algo, creo que lo más, lo más sobrio, por decirlo de alguna manera, es el bajo, que Sí, se dedica a hacer la base rítmica sin complicaciones ninguna. Es un bajo más efectivo que otra cosa, pero que cumple la función que se le pide, ¿no? Que es acompañar la sección rítmica junto con la batería y lo hace bien. sí, la Ujú. batería no veas cómo enchufa Mary, ¿eh? Sí, No veas cómo le da sí, también sí, al doble pedal y a las baquetas. Qué tía. correcto, correcto. Lo Además hace que cada vez que me enfocaban ahí cantando, que se la veía por detrás y se la veía ahí, pim, 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 ni cansada ni nada, aquí, venga. otro día en la oficina. Efectivamente. Total, en resumen, nos ha gustado muchísimo Sí, y repetiremos, repetiremos. Amigos, muchísimas gracias, como siempre. Si te gusta, pues dale a me gusta, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y nada, lo de siempre, hay dos maneras de apoyarnos. Una es hacerte miembro, ya sabes, aparte de suscribirte, darle al botón de unirte. Hay dos niveles, en el nivel uno puedes ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tienes 12 reacciones exclusivas cada mes. Después, el Patreon, si tú lo que quieres es enviarnos unos enlaces concretos para reaccionar personalizada y que además esté publicado en muy poquitos días, sería el Patreon la opción ideal para ti. Está el bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Y después, ya por último, si ves una reacción nuestra y te salta una publicidad, si la puedes ver, pues nos ayuda. Muchísimas gracias, amigos. Esperamos vuestros comentarios de este grupo. Creo que habrá mucho que comentarnos al respecto. Queremos conocer seguro, sí, sí. sobre Mary's Blood y nada, nos ha gustado muchísimo. Un abrazo muy grande y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.